El Universo. El presidente Rafael Correa ganó una demanda al diario El Universo por injuria y calumnia. Los directivos del medio periodístico y el exdirector de opinión, Emilio Palacio, fueron sentenciados a 3 años de prisión y a pagar una indemnización de $40 millones. El presidente ecuatoriano inició el proceso por una columna de opinión donde es nombrado como dictador y es señalado como instigador del ataque militar contra el hospital donde Correa soportó la insurrección policial del 30 de septiembre de 2010. El dictador debería recordar por último, y esto es muy importante, que con el indulto, en el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. El Gran Hermano. El otro caso que trasnocha al presidente Correa es el que implica a su hermano Fabricio y que está relatado en este libro, El Gran Hermano, de los periodistas Cristian Zurita y Juan Carlos Calderón. La publicación presenta una investigación periodística sobre la forma como el hermano del presidente Correa encubrió su nombre como socio de varias empresas que luego firmaron contratos con el Estado ecuatoriano. Correa demandó a los periodistas por daño moral y reclama una indemnización por $10 millones. Todo el contenido del libro El Gran Hermano, escrito por los demandados Juan Carlos Calderón Vivanco y Cristian Zurita Ron, es falso, humillante, injurioso y ofensivo. Desde su portada hasta la página 460 y el índice, me indispone con el soberano, el pueblo ecuatoriano. La Hora. La crisis que desató la consulta popular del 15 de abril de 2007 motivó este comentario del diario La Hora de Guayaquil. Elemento vital es la indecencia de las fuerzas policiales, ya que si bien es lógico que acepten las órdenes del Ejecutivo, no pueden convertirse en cómplices y en verdaderos autores por omisión de las barbaridades realizadas frente a ellos por turbas fanatizadas, enajenados gubernamentales y delincuentes disfrazados, como constató la ciudadanía en los actos cobardes del vandalismo oficial. Esta política que sale definitivamente de la presidencia de la República y que pretende gobernar con tumultos, piedras y palos es vergonzosa para el primer mandatario que se ufana de ser un hombre civilizado y respetuoso de las opiniones de los demás. El comentario provocó que Correa denunciara ante la Fiscalía de Ecuador a los directivos del diario por el delito de injuria no calumniosa grave. Entonces Correa expresó sentirse ofendido con los señalamientos y recordó que las ofensas contra el presidente de la República tienen penas entre 6 a 2 años de prisión. Señor Juan Carlos Calderón, ¿cuál es la sensación que hay entre los periodistas, en las salas de redacción, entre sus colegas, luego no solamente de esta querella contra ustedes, sino también lo que está ocurriendo con el diario El Universo y las palabras recientes del presidente Rafael Correa contra la prensa? Bueno, yo primero quería devolver el saludo a Miguel Carvajal, un buen amigo, y recibe Miguel mi cariño y mi comprensión también en este momento, más allá de nuestras discrepancias. Lo que yo quiero decir es que sí contradigo las palabras de Miguel en ese sentido, porque sí hay intimidación, o sea, los propios juicios que se instalan contra los periodistas, en este caso, por ejemplo, nuestro caso, los autores del libro, que somos 2 periodistas, no somos dueños de medios, no somos nada que tenga que ver con un poder político o económico, somos 2 periodistas que escribimos un libro e hicimos una investigación y escribimos un libro. Se sucede también en el caso del Universo, donde el monto de la demanda ya en sí mismo se convierte en una intimidación. Imagínense yo, Miguel y Gonzalo, pueblo colombiano, ¿cómo puedo pagar $10 millones o 5 millones o lo que sea? O sea, es inaudito, es insostenible que un presidente, además, en su condición personal, porque lo hace como persona civil, ¿no es cierto?, ponga esta demanda contra el Universo y contra los autores de este libro, nosotros, lo haga como persona y luego defienda en su caso como presidente. Entonces yo creo que ahí hay un doble juego, es decir, hay una presión sobre la justicia y lo que no se dice también es que en este momento quienes estamos involucrados en este tipo de demandas, no somos sujetos de una justicia independiente. Es decir, en este momento el gobierno, el Ejecutivo controla las Cortes, tiene el control del Consejo de la Judicatura, pone y quita jueces. El propio presidente ha anunciado el despido de 19 jueces, etcétera, etcétera.
y son esos mismos jueces los que están atendiendo una querella de él, o dos querellas, o varias de él, y son los que van a dictar sentencia. Entonces, ahí hay un interés, ¿no es cierto? Hay una situación, quienes estamos involucrados en esto no estamos teniendo el derecho a una justicia independiente. Ese es un primer punto que es gravísimo y sí se constituye en una intimidación. O sea, yo, presidente, controlo la justicia y a su vez pongo juicios o amenazo con juicios o llamo a que otros pongan juicios a periodistas, entonces se convierte en una intimidación. Ahora, ¿qué pasa en las redacciones? Yo creo que el tema del Universo generó una reacción contraria a lo que de pronto se esperaba, quizá de parte del gobierno. No quiero ser injusto ni quiero decir que así lo pensaban, pero de pronto se esperaban una intimidación de los periodistas o una forma de que los periodistas nos autocensuremos o agachemos la cabeza o tengamos temores adicionales, que creo que los hay. Lo que ha generado es una reacción al contrario. Es decir, hay periodistas hoy que desafortunadamente tienen que salir a la calle, en este caso de los del Universo, a armar plantones por su libertad de trabajo. Además, libertad de trabajo que está respetada por la Constitución, está garantizada por la Constitución del Ecuador, los convenios internacionales y los derechos humanos a nivel universal. Es decir, si yo digo, si el presidente cuestiona tanto a los medios de información privados o no oficiales o particulares, pues ¿por qué no manda una reforma constitucional donde diga que es criminal tener un periódico o es de criminales tener una prensa independiente? O sea, yo creo que ahí sí podríamos sincerar las cosas. Ahora, se está planteando una ley que a todas luces, a mi criterio como periodista, se convierte casi como en una ley de medios donde se establecen políticas de comisaría para los contenidos de los medios y donde los periodistas vamos a tener que pasar por un tribunal ad hoc prácticamente donde se nos va a juzgar, sin perjuicio de que también se nos pueda juzgar penal o civilmente por los contenidos que emitimos. Señor Gonzalo Marroquín, usted que es presidente de la CIP, quiero preguntarle también, ¿no cree que una demanda multimillonaria como esta para cualquier periódico es simplemente el fin del medio de comunicación? Mire, yo creo que la demanda es absurda en toda su dimensión. Nosotros escuchamos al principio de este programa parte del discurso del presidente Correa. Y el presidente Correa dice que la prensa somos criminales, o la prensa ecuatoriana son criminales. Es lo mismo que él está recriminando que se le dice a él. Eso quiere decir que él debería pagarle a la prensa ecuatoriana 40 millones de dólares a cada diario. Por supuesto que no, es ridículo pensar eso. Como es ridícula la demanda que hizo el presidente Correa, pero es una demanda que en medio de su ridiculez tiene un gran apoyo del control que él mantiene sobre los tribunales, porque si los periódicos y los medios y los ciudadanos ecuatorianos se pudieran defender en un sistema de justicia absolutamente independiente, yo creo que el debate es sano y la discusión también. El problema ya es que hay solo una voz que está mandando, es la voz del presidente Correa. Las demandas son de un ciudadano, dice él, pero es el presidente en el que sus cadenas defiende los puntos de vista legales que él está argumentando. Y solo para recordarle un poco al señor Carvajal también, la forma en que se cambia de juez en el proceso contra el diario El Universo y contra el periodista Palacios, que un juez temporal en menos de 48 horas conoce todo el proceso, que tengo entendido, no me consta, pero tengo entendido que fueron más de 500 hojas y dicta una sentencia que se redactó de más de 130 y pico páginas. ¿Cuánto tiempo necesitaría para un análisis profundo del caso? Obviamente él llega con la determinación y la visión de dar una sentencia en el cortísimo plazo. Así que el juicio, yo lo que quiero señalar es que se utiliza el nombre de la legalidad, se utiliza el nombre del respeto a la libertad de expresión y se utiliza el nombre hasta la democracia para contrarrestar y para poder limitar a la prensa independiente. Hay que recordar que el gobierno ecuatoriano controla ya 19 o 20 medios de comunicación entre canales de televisión, radio y periódicos, que o los controla de una manera directa o los financia a través de la publicidad, premiándolos por su línea editorial, y todo esto constituye el control de la información. Lo que se está discutiendo en realidad, en el fondo, en Ecuador, y el discurso del presidente lo confirma, es quién controla la información, y el control lo quiere tener de una manera absoluta el gobierno. Así que esa ley, que es cierto que se va a discutir, yo aplaudiría si fuera una ley que va a
respaldar y ampliar los espacios de libertad de prensa y de información, y le va a mejorar el derecho a la información al ciudadano a recibir la información. Pero no va a ser así. Lo que va a hacer es que le va a dar a ese organismo que se va a crear el poder para determinar qué información lee, mira o escucha el pueblo ecuatoriano. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con los apartes del discurso anual del presidente Rafael Correa, en los que durante 42 minutos se dedicó a criticar a la prensa de su país. Estamos en la noche.